Buenas tardes, os damos la bienvenida a este nuevo webinar de ADES La Salud y Bienestar. En esta charla trataremos sobre cómo mejorar la gestión de las emociones y ser resilientes ante situaciones adversas. La OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud de la la salud de la esfera mental, que incluye la emocional, la explica como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es, por tanto, esto que nos da una idea de lo importante que es cuidarnos en este aspecto. Las emociones forman parte de nuestra manera de responder a cómo percibimos nuestro entorno. A veces las calificamos como positivas, pero en otras circunstancias nos van a afectar negativamente en mayor o menor medida. En situaciones adversas, como el diagnóstico de una enfermedad, una buena gestión de las emociones nos va a ayudar a afrontarla de la mejor manera posible. Es por eso que en esta charla pretendemos que conozcas qué son las emociones y cómo mejorar su gestión. Posteriormente vamos a profundizar en qué es la resiliencia y cómo se ejercita y finalmente cómo impactan en nuestra salud nuestras emociones. A fin de explicar todos estos conceptos tenemos con nosotros al doctor Javier Quintero. Es doctor en medicina y especialista en psiquiatría. Ha trabajado en el Hospital Ramón y Cajal, Fundación Jiménez Díaz, y desde hace 14 años es el jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Infanta Leonor. Asimismo, coordina como director los equipos de la Clínica Doctor Quintero y de PsyKids. En el campo docente es profesor de la Universidad Complutense, ha publicado más de 100 artículos científicos y varios libros. Y sin más, comenzamos la charla cuando quiera, doctor. Muchísimas gracias por la presentación, Fernando, y sobre todo por volver a contar conmigo para compartir con todos ustedes pues algunas reflexiones, experiencias, y si desde luego en algo puedo ayudarles, pues desde luego sería magnífico, ¿no? Yo creo que Fernando ya ha explicado lo más importante de lo que yo les quiero compartir hoy, ¿no? Y es, de alguna forma, cómo somos capaces de entender el cómo estamos, ¿no? Y por eso me gustaría empezar con una pregunta, ¿no? Una pregunta es sencilla y compleja al mismo tiempo. Seguro que la escuchamos todos los días repetidamente, el cómo estás, ¿no? Lo que pasa es que en este cómo estás me gustaría darle un punto un poco diferente. Un poco diferente, quiero que en un momento determinado, si no me contesten o no se conteste en el bien, gracias coloquial, con el que salimos del paso cuando nos cruzamos con un conocido en la calle y nos pregunta cómo estamos y decimos qué bien, quiero que paremos y en un momento, un segundo, simplemente nos contestemos cómo estamos. ¿Cuál es la sensación, la emoción que ahora mismo está dominando nuestro estado emocional? En la vida vamos con el piloto automático y de vez en cuando el parar y pensar nos vendría muy bien, nos vendría muy bien. Somos un cóctel de emociones. Todo lo que pasa a nuestro alrededor nos emociona, en mayor o en menor medida. Y muchas veces las emociones más o menos cotidianas tendemos a eliminarlas o por lo menos a no dejarlas que traspasen a nuestra parte más consciente, ¿no? Solo cuando las emociones son muy intensas y particularmente las que son negativas, entonces ahí sí le tendemos a dar esa información o ese valor para poder entender qué es lo que nos está ocurriendo. Y realmente cuando esas emociones son intensas y negativas, pues claro, es muy difícil de gestionar. Gestionar cualquier cosa en pequeñas, una intensidad pequeña o con una dificultad leve es fácil, gestionar las estaciones intensas es muy complicado. A mí a veces cuando planteo esto siempre lo digo igual, es decir, es como si ahora que estamos en invierno, temporada de esquí, y a mí particularmente me encanta esquiar, como si yo nunca esquío, pero de repente lo que decido es tirarme por la pista más complicada de la estación el primer día. Bueno, pues eso parece que es un poco lo que hacemos con nuestra gestión emocional de manera recurrente. No esquiamos habitualmente, pero el día que queremos esquiar lo queremos hacer desde la pista más complicada. Y para eso hay que aprender con pistas sencillas para cuando tengamos esa pista compleja ser capaz de hacerlo. Porque realmente un taller como este, ¿no? A propuesta de Segur Caixa, pues en realidad es cierto que me parece muy, muy importante. Primero porque me gustaría llevarles a ese punto del cómo están, ¿no? Y que de alguna forma cada vez que su vecino, su portero, su compañero de trabajo les pregunte cómo está, tampoco hace falta que se lo cuenten y que nos transformemos todos en un poco pesados, explicar todos los días cómo estamos, pero sí que aprovechemos ese punto para parar y pensar y realmente
Le podemos seguir contestando el bien, gracias, pero aprovechemos y quedémonos también pensando en cómo estoy, ¿no? Si realmente estoy a gusto, estoy tranquilo, estoy bien enfocado, estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. Es decir, quiero que ganemos en autoobservación. Autoobservación no es estar todo el día mirándonos el ombligo, y es cierto que eso otras veces lo planteo siempre, decimos, dediquémonos unos minutos en el día para entender cómo estamos. Bueno, pues eso también puede ser una opción, pero esta opción un poquito más aleatoria, ¿no? De que alguien nos pregunte cómo estamos y nosotros seamos capaces de empezar a prestarnos un poquito más de atención y en circunstancias normales, no solo cuando las emociones nos desbordan, me parece que es una magnífica oportunidad. Sin duda alguna tendremos que aprender a aceptar las cosas. Veremos durante mi presentación de hoy que la aceptación es la clave del cambio. Si yo no acepto las emociones, en este caso va a ser muy difícil que sea capaz de generar un cambio eficiente, ¿no? Y luego, evidentemente, seremos mucho más eficaces a la hora de identificar y expresar las emociones. Porque, sin duda alguna, nuestro cerebro es un órgano maravilloso. Es un órgano maravilloso, increíble, es el único, hoy por hoy, el único organismo del universo que es capaz de estudiarse a sí mismo, pero tiene algunos defectos de fábrica y básicamente está construido sobre bloque, de manera que tenemos un fondo muy parecido a nuestros primos los primates, ¿no? El gorila y nosotros tenemos mucho más en común de lo que parece y casualmente es la parte del cerebro emocional donde más nos parecemos. Esa parte más instintiva, más impulsiva, más disregulada, en el sentido que nosotros cuando dejamos salir ese gorila que tenemos dentro, nuestra corteza prefrontal, esa parte de nuestro cerebro que nos permite entender, racionalizar lo que nos ocurre y anticipar las consecuencias, pues muchas veces se queda desconectada. Es decir, ese gorila, ese mono, pues el chimpancé que todos tenemos dentro, debajo de nuestra corteza cerebral, bueno, pues tenemos que también ser capaz de entenderlo y dominarlo y controlarlo y no dejar que salga cuando evidentemente las emociones nos desbordan. Y por eso me gustaría también seguir haciéndoles algunas preguntas, ¿no? Es decir, ¿a qué tenemos más miedo? Es decir, en general, en la vida, ¿a qué tenemos más miedo? ¿A que nos ataque un tiburón o a que nos muerda un perro? ¿A qué tenemos más miedo? Probablemente, si pudiéramos hacer la pregunta y todos los que nos están escuchando ahora en directo o en streaming después, pues y fueran votando, quedaría aproximadamente un 70% tenemos más miedo a que nos ataque un tiburón y un 30% tenemos más miedo a que nos muerda un perro. Pero fíjense lo interesante de la disyuntiva, porque todos los días en una ciudad como Madrid hay aproximadamente unos 10 ataques de perro, la mayoría de ellos inocuos, un mordisco, pero no deja de ser que a alguien le tienen que llevar a urgencias porque le ha mordido un perro. Pero yo no conozco ningún ataque de tiburón en España en los últimos, no sé, 50 años, ¿no? Es decir, que en realidad muchas veces nos preocupamos por cosas que podrían ocurrir, no digo que no, pero es muy poco probable, ¿no? Es muy poco probable. ¿Qué ocurre? Que en nuestro día a día el 40% de nuestras preocupaciones giran en torno hacia cosas que nunca van a ocurrir y un 30% hacia cosas que a lo mejor podrían pasar. Un 10% van a girar en torno a problemas de salud, 12% hacia interpretaciones erróneas de cosas que han ocurrido y realmente solo el 8% de nuestras preocupaciones van a girar en torno hacia preocupaciones reales sobre las cuales efectivamente deberíamos preocupar. Fijaros, 70% son preocupaciones que no van a ocurrir o que desde luego es muy poco probable que ocurran. 10% salud, malentendidos, y el 8% son las cosas que nos deberían preocupar. Y retomo ese 10% de cosas de la salud, porque una frase que a mí me gusta mucho es la belleza de la vida es inseparable a su fragilidad. Cuando estamos muy obsesionados y muy preocupados, ¿no? Y me voy a aquellas personas que viven excesivamente obsesionadas y preocupadas por una potencial dolencia. No estoy hablando de aquellos que están enfermos y limitados, que es otra historia, por favor, pero sí aquellos que, bueno, pues que tienen ese punto hipocondriaco, perdónenme que los plantee así, que viven muy preocupados por su salud, no por lo que tienen, sino por lo que podrían tener. En realidad, están perdiéndose lo más bonito de la vida. ¿Por qué? Muy enfocados en su fragilidad, que sin duda está allí. Que sin duda, si hemos aprendido algo del coronavirus y de esos 2 años de pandemia, es que todo se puede ir al garete en un momento determinado. Lo cual nos óbice para que no seamos capaces de disfrutar cada minuto, por si acaso esto se va al garete, también es cierto. ¿Qué ocurre? Que la enfermedad claramente es un evento, una situación que nos va a trastocar
nuestro equilibrio, ¿no? Nosotros tenemos que vivir estables, equilibrados. Y es cierto que el impacto emocional de la enfermedad va a depender de muchas cosas. Una parte muy importante va a depender de la valoración de la situación que nosotros hagamos. Si nosotros anticipamos que es una enfermedad grave, ¿vale? No quiere decir que lo sea, quiere decir que nosotros lo valoremos como grave. Esto le va a dar un impacto emocional. Y por otro lado, al mismo tiempo, de nuestra capacidad de afrontamiento. Es decir, de los recursos, en este caso, terapéuticos que podamos plantear. Si nosotros tenemos una enfermedad, pero nuestro médico nos dice, no, mira, esto es una enfermedad, pero la solución es esta y la solución es al 99% resuelto en X tiempo, en realidad la evaluación puede ser grave, la solución inmediata con el impacto menor. Al revés, ¿no? Si le ponemos, por ejemplo, la palabra cáncer a cualquier enfermedad, eso hace que se disparen todas las alarmas. Gracias a Dios, el cáncer hoy por hoy cada día más, evidentemente salvando algunos tipos, lo estamos viendo más casi como una enfermedad crónica, si lo cogemos a tiempo y de manera ordenada, que no tanto una enfermedad fatal como era hace unas décadas. Pero no quita de ser un impacto emocional grave. Pero fijaros, ante una misma enfermedad, no todos vamos a reaccionar con el mismo impacto emocional. Y va a depender mucho de la valoración que hagamos de la situación. Si yo me obsesiono, me agobio, me preocupo por lo que está ocurriendo, me da igual que me digan que no se preocupe, que tengo una supervivencia del 80% a 10 años. Voy a vivir enganchado en ese 20% de posibilidades de que tenga un desenlace complicado. Si por el contrario soy capaz de manejarlo, lo normal es que en la vida lo frecuente sea lo que ocurre. Es decir, que al final tenemos que manejarnos con esa capacidad de afrontamiento. Insisto, no hay dos personas que manejen igual la misma enfermedad y depende de la percepción, de la valoración que nosotros hacemos. Si yo salgo a la calle y veo una sombra y creo que esa sombra es un gato, mi respuesta es a gato. Si yo salgo a la calle y veo la misma sombra, pero creo que es un león, mi respuesta es a león. Y el impacto emocional, como comprenderán, de un gato o un león no tiene nada que ver. ¿Qué ocurre? Que tenemos que asumir que esto es un cambio, ¿vale? Y de nuevo, yo creo que la COVID nos ha baqueteado mucho, ha sido una situación y sigue siendo una situación tremendamente complicada, pero lo único que deberíamos aprender es a valorar las cosas, ¿no? Y muchas veces aprender a gestionar la incertidumbre, ¿no? Y esto va muy ligado al concepto de resiliencia que iremos planteando. Repensar nuestras seguridades, ¿no? ¿Cuáles son nuestras seguridades? Pues en realidad la mayoría son frágiles. Cuando digo frágiles quiere decir que se puede ir a la pared en un momento determinado, lo cual no quiere decir que no tengamos que cuidarnos mucho, porque cuanto más nos cuidemos, cuanto más organizada tengamos nuestra salud, menos probable es que tengamos un evento de salud incómodo. Pero tenemos que también ser flexibles y ser capaces de adaptarnos a los cambios. Pero ¿por qué el cerebro gestiona tan mal esto? ¿No? Es decir, en realidad, nuestro cerebro, les decía antes, que es una máquina casi perfecta, pero cuando en ese casi le pongo, pues evidentemente hay cosas que tolera y gestiona muy mal. La primera es la falta de información. Cuando a mí me pasa algo y no sé qué ocurre, en realidad eso mi cerebro lo gestiona muy mal y dispara una cantidad de emociones porque necesita información, necesita certidumbre, totalmente de acuerdo. Por eso, a los pacientes, cuando tienen una situación compleja, médicamente compleja, lo que les ocurre es que hasta que reciben el diagnóstico, esos son los momentos de más angustia. Una vez que reciben el diagnóstico, si es bueno, maravilloso, rebajo mi angustia y a correr. Si es negativo, pues evidentemente puedo empezar a plantearme cómo lo afronto y cómo lo gestiono. Pero fíjense, no toleramos la falta de información. Si mi cerebro identifica que no tiene la información, lo que va a hacer es despertar ese estrés, esa ansiedad que me debería llevar a esa búsqueda de información. Es decir, va a alimentar esa sensación de sobrecarga del sistema que llamamos estrés. Pero, al mismo tiempo, identificar la incertidumbre calma la incertidumbre. Es decir, saber que yo estoy agobiado porque me falta información me va a permitir aflojar esa sensación. Digo, tranquilo, ese diálogo interior del que hablaré un poco más adelante es básico en estos momentos porque me va a permitir parar y pensar y decir, oh, espera, esto me falta información, pero no pasa nada, me va a dar resultados dentro de una semana o dentro de 10 días. ¿De qué me sirve estar angustiado 10 días? No es fácil, pero soy capaz de parar cuando esa angustia empieza en bucle y decir, puedo estar angustiado, pero esa angustia no me va a aportar ningún valor. Es decir, voy a intentar o informarme o buscar información y ver si puedo, en todo caso, adelantar esa cita o esa información, pero en cualquier escenario
como digo, no permitir que la angustia se retroalimente. La falta de información, la incertidumbre alimentan mi estrés. Paremos este círculo para que esto no se vaya, entre comillas, entrando en ese bucle. A partir de aquí, mi cerebro plantea dos opciones, ¿no? Avanzo, fight or flight, o lo exploro o lo evito. Es decir, que al final, en realidad, lo que necesito es ir buscando opciones o intentar evitarlas. Ya les adelanto que la evitación no soluciona los problemas, no me soluciona la angustia, ¿no? Mirar para otro lado no funciona. Lo cual no quiere decir que en ciertos momentos, ¿no? Y esto es algo que muchas veces, cuando tenemos que enfrentar situaciones complicadas en la consulta con enfermedades complejas, pues al paciente hay que preguntarle qué es lo que quiere saber, hasta dónde quiere saber de su enfermedad, ¿no? Y son cuestiones que también son importantes, ¿no? ¿Cuánta es la información que un paciente necesita para afrontar la situación y cuánta es información, bueno, pues que en realidad no le va a aportar más, no le va a aportar valor y debemos repensar si la necesitamos saber? Con lo cual, paramos, pensamos y luego actuamos. Porque ese estrés que nos alimenta, lo que nos lleva es a la acción, muchas veces una acción impulsiva, ese gorila, ese chimpancé que tenemos dentro, que no para y piensa, simplemente tiene una emoción y esa emoción le lleva a una acción. Y eso hay que frenarlo, hay que dosificarlo, ¿no? Es decir, que de alguna forma paramos y pensamos y vamos a ver por qué me estoy agobiando, qué es lo que no sé, quién me puede dar esa información, cómo la puedo obtener, cómo puedo calmar esa incertidumbre a través de ponerle más información, más certidumbre. Porque otra de las cosas que me parece muy importante es diferenciar el riesgo de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque el riesgo, oye, son resultados probables o conocidos, ¿no? Es decir, estamos ante una probabilidad que ocurra, ¿no? Es decir, me van a operar, el riesgo de infección es del 20%, ¿vale? Fantástico, eso es un riesgo, ¿vale? Lo puedo evaluar y puedo tomar decisiones. Los médicos lo hacemos todos los días, ¿no? Analizamos riesgos, no incertidumbres. Claro que si me meto en un quirófano me puedo morir. Es un efecto posible, es poco probable, pero sí es posible. Y ahí estamos siempre llevados por el miedo, por la incertidumbre, ¿vale? Por acciones emocionales. Riesgo, algo que yo soy capaz de cuantificar, soy capaz de analizar y por ende puedo hacer una evaluación de riesgos y tomar decisiones en ese sentido, mientras que las incertidumbres son emocionales, no tienen cuantificación posible y entran en bucle y me llevan muchas veces a cosas posibles, ¿no? A la posibilidad de que me ataque un tiburón, cuando lo que tengo que analizar es el riesgo de que me muerda un perro. Con lo cual, uno de mis principales consejos es aprender a convivir con la incertidumbre. Creo que 2 años de pandemia nos han hecho un máster en incertidumbre. Es decir, cuando arrancamos en marzo de 2020 con una pandemia, confinados, no sabíamos qué pasaba y demás, pues evidentemente nos íbamos dando cuenta de que la información iba cayendo en cuentagotas y bueno, vamos a dejar aparte el tipo de información que nos ha ido llegando, pero es cierto que lo que tenemos que es aprender a vivir con esa incertidumbre. Primer consejo en ese sentido, un ajuste de expectativas. Es decir, si yo me agobio por las cosas, a lo mejor no son las cosas las que están mal, sino mis expectativas en torno a lo que va a ocurrir. Segundo, más planificación. Es decir, vamos a planificar mejor. Voy a tener un plan A y un plan B. Si yo tengo un plan B, mi cerebro está tranquilo, no se va a agobiar, porque si mi plan A no sale, sabe que tengo un plan B. Y luego, además, fíjense que mi angustia ante la incertidumbre va a ser mucho mayor que la angustia ante el peor de los escenarios. Mi angustia se retroalimenta y me lleva al infinito porque no sabe dónde parar. Si yo me voy al peor escenario posible, entonces de repente ya ahí tengo una posibilidad de ajustar tanto mi expectativa como buscar una acción distinta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Racional, no debido a la emoción, no viendo esa situación, sino analizando los riesgos. A partir de ahí, sí me gusta que entiendan que el miedo es incómodo, pero no es peligroso. ¿Vale? En realidad, tenemos muchas veces que hacer ese ajuste del momento. Es decir, ¿qué tenemos ahora adelante? No, es que a lo mejor dentro de 10 años esta enfermedad evoluciona y tengo una serie de complicaciones. Fantástico. ¿Hoy qué puedo hacer para minimizar el riesgo de esa complicación? No para generar la incertidumbre de esa complicación. Porque entonces voy a traerme esa angustia y un efecto posible a 10 años vista a un estado emocional presente. Y no voy a ser capaz de realmente hacer un autocuidado adecuado. ¿Para qué? Para minimizar ese riesgo. Porque es incertidumbre. Y la incertidumbre no es racional, no puedo hacer nada, excepto pararla. Excepto darme cuenta de que ese miedo no me está ayudando en absoluto. Y aquí voy a la frase que me encanta también, de cuando lleguemos a esos puentes, ya los cruzaremos. Y a partir de ahí tenemos que identificar la resiliencia, ¿vale? La resiliencia, que es la capacidad que tenemos para adaptarnos o para superar la adversidad. Es un arte, es cierto,
que hay personalidades resilientes y hay gente que le cuesta un poco más, ¿no? Pero básicamente todos podemos plantear las cosas. Y ojo, sí me gustaría diferenciar, y esto es importante, ¿no?, entre la resistencia y la resiliencia, ¿no? Es decir, la resistencia es estar fuerte ante una situación, pero la metáfora la vemos en el bambú y la columna, ¿no? El bambú tuerce cuando viene el viento y luego vuelve, mientras que la columna llega a un punto donde efectivamente se aguanta mucho más que el bambú hasta que quiebra. Y cuando quiebra se rompe. Es decir, que no hay que ser resistentes, ¿no? Esto no se trata de resistir, se trata de ser resiliente, es mucho más inteligente y mucho más eficiente, ¿vale? Porque al final nos sirve para recuperarnos de los golpes que nos va a ir dando la vida, para de alguna forma ser capaces de gestionar la presión, por supuesto gestionar las emociones negativas y aprovechar la adversidad como una oportunidad de crecimiento. Es decir, al final se trata de ser capaces de aprender de nuestros errores y de las cosas que nos van a ocurrir. Fíjense, hay una cuestión que es clave en esto y a mí me inquieta, ¿no? Y realmente cuando digo me inquieta, quiere decir que estamos viendo, ¿no?, que vuelvo y traigo anécdotas en torno a la pandemia, pero fíjense, en este sentido, por ejemplo, es decir, la recuperación y la capacidad de afrontamiento tiene mucho que ver con mi capacidad de afrontar las cosas y con el histórico de las cosas que yo he ido afrontando a lo largo de mi vida. La resiliencia se genera, se crea, se trabaja, se entrena, ¿vale? Es una capacidad limitada, pero es una capacidad que somos capaces de entrenar. ¿Cómo la entrenamos? Pues la entrenamos a través del afrontamiento, ¿vale? Tiene que ver mucho con el equilibrio de lo que nos pasa y lo que gestionamos. Esto es como el vaso de agua, ¿no?, donde cada uno puede tener un vaso más o menos grande, ¿vale? Habrá gente que tenga un vaso muy grande, otros son vasos más pequeños, pero en ese vaso van cayendo a lo largo del día todas nuestras presiones y todas nuestras tensiones, ojo, también nuestras satisfacciones y nuestros cambios en positivo. Y cada X tiempo lo que hacemos es que vaciamos el vaso y lo volvemos a poner, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, en ese equilibrio entre lo que hago para cuidarme y lo que va cayendo dentro del vaso, pues soy capaz de mantenerme con mi resiliencia más o menos adaptada. ¿Soy capaz de ensanchar mi vaso? Claro que sí, pero es mucho más eficiente ser capaz de cuidar, ser capaz de tener mi vaso llenándolo y vaciándolo, como digo, según lo que cae, presiones, cambios, y lo que voy vaciando cuando yo hago acciones de autocuidado. Las acciones de autocuidado tienen mucho que ver con lo que hacemos, pero mucho más con lo que somos y con lo que pensamos. Porque al final lo que tenemos es un choque de trenes, ¿no? Es decir, que al final, les decía antes, ¿no?, si yo lo que veo fuera es una sensación, creo que es una sombra y creo que es un león, mi respuesta es a león. Es decir, que hay determinadas cuestiones, factores más personales, que tienen mucho que ver con mi riesgo para que de alguna forma el impacto emocional de lo que me ocurre sea mayor. Mientras que, del otro lado, lo que voy a tener es la resiliencia, mi capacidad de afrontar, de tener un pensamiento en positivo. Es decir, aquí hay dos formas de ver, el vaso medio lleno y medio vacío, y no es un tópico, ¿no? Hay gente que tiene una solución para cada problema y hay gente que tiene un problema para cada solución. Entonces, al final depende mucho de cómo gestionemos nuestro día a día, ¿no? Es decir, hay gente que estoy convencido que ninguno de ustedes, seguro que no, pero todos conocemos a alguien, ¿no?, que nos sentamos con esa persona, le preguntamos por las mañanas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y lo primero es un puff. Y a partir de aquí es toda una concatenación de cosas terribles, ¿no? Y no quiere decir que no tengamos fuera 1.000.000 de cosas por las que preocuparnos y agobiarnos y estar intranquilos. Pero tenemos al menos 1.000.000 para estar felices, a gusto y agradecidos por la situación que tenemos. Es decir, que al final este es ese equilibrio que tenemos que plantear entre lo que nos impacta, en lo que nosotros hacemos, lo que a nosotros nos ocurre, y desde luego, ¿vale?, la capacidad que tenemos para gestionar todo esto. Porque, como digo, la resiliencia se puede entrenar. ¿Y se puede entrenar cómo? Afrontando problemas nuevos, situaciones nuevas, desde pequeñitos. Y es lo que iba a decir antes. ¿Qué estamos viendo en la pandemia? Está siendo devastador. Es cierto que llevamos ya por la sexta ola, el agotamiento de la fatiga pandémica, como queramos, está llevando a unas tasas de enfermedades y de trastornos mentales pues inquietante. Pero hay determinados segmentos de la población que a mí me inquietan particularmente. La adolescencia y el adulto joven, porque es mi foco de mayor interés, me inquieta especialmente, porque estamos viendo que los adolescentes lo están pasando francamente mal. Y en parte es por el contexto, es decir, es cierto que estamos observando 2 años en los cuales para un joven lo social, el ocio,
la interacción con los demás era importante y de repente eso es lo que hemos ido limitando, ¿no? Hemos pasado de no hacerles casos a culpabilizarles de que el abuelo se ponga malo. Hemos generado muchos cambios, ¿no? Muchas situaciones estresantes, más allá, insisto, de la pandemia general que a todos nos afecta. Pero es que además hemos generado unas generaciones con una capacidad de afrontamiento mejorable. Les hemos generado muchas burbujas del aquí y el ahora, todo rápido y bien, cuando de repente las cosas no son aquí y ahora, de repente ya no saben qué hacer. Y cuando encima no pueden responsabilizar a los padres de que no pueden hacer algo, sino que encima es algo de fuera, les ha generado, como digo, un punto de tensión, un punto de ruptura de gestión emocional que no todos los adolescentes han sido capaces de gestionar bien. Como digo, ¿cómo podemos mejorar la resiliencia? Pues evidentemente poco a poco. Si vamos a esquiar, puedo usar el mismo ejemplo. Si yo me voy a esquiar, empezaré por pistas sencillitas y poco a poco iré complicándome la existencia y iré subiéndome a partes más altas de la montaña de la estación con pistas más inclinadas y con más pendiente. Si yo lo empiezo, no esquío nunca, empiezo por las pistas con la pendiente más alta, pues me voy a caer, o sea, no hay duda al respecto. Que tenemos que ir aprendiendo, afrontando pequeños problemas para después ser capaces de afrontar los problemas graves. Tenemos que también aprender de nuestros errores, aprender de ellos. Hay mucha gente que utiliza una estrategia de los errores que es una pena, me protege en el corto pero me empobrece en el medio, que es cuando algo ha ocurrido, la responsabilidad es de otro. Es decir, yo me he equivocado, pero la culpa es tuya porque me has dado una indicación errónea. O estoy enfadado con mi cuñado porque mi cuñado ha hecho o ha pensado algo diferente. Responsabilizo al otro de lo que ha ocurrido, de mi emoción, lo cual está bien. En el corto plazo estoy a gusto, no tengo nada de que, entre comillas, mejorar. Pero estoy perdiendo mi capacidad de mejorar. No estoy haciendo un análisis racional. Las cosas no son blancas o negras. Esto no es mi culpa o la tuya. Probablemente es un mix. Y si yo deposito fuera de mí toda mi responsabilidad, yo estoy fenomenal, emocionalmente súper bien. He protegido mi autoestima, esto es fantástico. Pero estoy, a cambio, perdiendo una capacidad notable de aprendizaje de mis errores, de aprendizaje emocional. Otro de los aspectos importantes, y que esto la verdad es que cada día es más complicado, es el pensamiento en positivo. Decíamos antes que hay gente que se levanta por las mañanas y a veces preguntarle cómo están es dolorosísimo, porque jamás te sonríen. Y su vida objetivamente no es que esté mal, simplemente son gente que viven en esa emoción negativa constante. Y es una lástima. Es una lástima porque su cerebro tiene que ser absolutamente gris. Y eso es una lástima, como digo, porque hay muchas cosas para agradecer. Y como digo, nuestro cerebro le da igual lo que ocurre. Lo que le importa es cómo percibimos lo que ocurre. Si yo me levanto todas las mañanas y pienso que la vida es una porquería, mi cerebro piensa que la vida es una porquería. Si yo me levanto todas las mañanas diciendo, bueno, qué día más bueno, que no sé qué, con un aire distinto, mi cerebro dice, qué bien, hoy es un día guay. Venga, vamos a disfrutar, señores, tranquilos, no ha pasado nada, venga, vamos a tener un día estupendo. Luego ya vendrá alguien y lo estropeará, pero arrancamos con un pie derecho, con una forma, con una sonrisa, con un pensamiento positivo. Eso nos va a permitir tener una mejor conversión emocional. Las emociones es ese lenguaje automático que tiene nuestro cerebro para que hagamos algo, no para que nosotros pensemos en cómo hacerlo. No. Chico, hay miedo, sal corriendo. No te lo pienses. Luego ya analizas que tampoco era para tanto. O sea, te dan un susto, sales corriendo. Luego te das cuenta que no era tontería, que no era para tanto. Sí, pero ya estás en la mitad del pasillo. Es decir, que al final tenemos que entender que las emociones es el lenguaje automático que nuestro cerebro tiene para transmitirnos una acción rapidito, ¿vale? Y no pienses, actúa, ¿vale? Pero no hace falta. Como digo, esa es la parte que le funcionaba fenomenal a nuestro antepasado hace 5.000 años y que se parece mucho al del chimpancé. Pero hoy, gracias a Dios, no hay tantas situaciones alarmantes recurrentes. Pero sí tenemos siempre esa sensación de entender mejor nuestras emociones y por qué nuestro cerebro de repente ha dado una descarga emocional. ¿Por qué? Porque ha valorado algo como amenazante, como algo que nos puede generar algún tipo de emoción negativa. Cuando yo soy más resiliente, empiezo a tener más confianza. Cuando yo tengo más confianza, mi cerebro dice, no pasa nada, tranquilos, Javier está al mando, esto no puede ir mal. ¿Vale? En realidad, esa sensación de confianza que soy capaz de transmitir a otro, también me la transmito a mí mismo. ¿Por qué?
es que ya he pasado por esto y he sabido cómo resolverlo. Es decir, he ido afrontando problemas, con lo cual realmente, ¿cuál es el problema que tengo delante? First, don't panic. Después, a partir de ahí, empecemos a ver cómo lo gestionamos, ¿no? El first, don't panic es una anécdota que luego, si tengo tiempo, se la cuento a Fernando. Y luego, a partir de ahí, vamos cultivando la autoestima. La autoestima no es creernos la última Coca-Cola del desierto. La autoestima es tener una autoestima adecuada a mis capacidades y ser capaces de identificar cuáles son las cosas que no tengo y poder trabajarlas, ¿no? Por supuesto, todos tenemos cosas que mejorar. Y esa capacidad de mejorar parte de una buena autoestima. La autoestima no es que soy un tío maravilloso, es que soy un tío que me conozco y sé dónde están mis factores en positivo y cuáles son, oye, pues mis cosas a mejorar. Al final, cuando hemos identificado la resiliencia, tenemos más autorregulación emocional. Mis emociones no se desbordan cada 2 por 3. Tengo más confianza en mis recursos. Si no los tengo, como tengo una buena autoestima, seré capaz de identificarlo. Tengo claro cuáles son mis prioridades, tengo una buena hoja de ruta. Pero a mí no me distrae cualquier cosa. En realidad, lo que intento buscar es qué cosas son las importantes y qué cosas son las urgentes. Y al final, lo urgente no me desenfoca de lo importante. Soy flexible en lo cognitivo, es decir, soy capaz de adaptarme. Hay un cambio, venga, no pasa nada. Venga, vamos a tener un plan B, un plan C. ¿Vale? Y al final esto va a redundar en algo que es un equilibrio emocional. ¿Vale? Porque, como decía antes, mi cerebro, que es una máquina maravillosa, responde siempre con esta acción. Primero una fase de alarma, ¿vale? Mayday, mayday, me da un margen de adaptación. Aquí, en esta situación, me he preocupado por algo, ¿vale? Esta reacción de alarma es difícil de regular, pero si yo no soy capaz de organizarla, entraremos en una segunda fase, que es la fase de resistencia, adaptación, el tiempo, ¿no? El tiempo que yo necesito para entender lo que ha ocurrido. Me han dado un diagnóstico de una enfermedad y no me apetecía. En este momento me venía mal que me dijeran que tengo un problema de salud. ¿Vale? Eso es una alarma, eso rompe mi homeostasis, mi equilibrio. A partir de ahí yo tengo la capacidad de adaptarme. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Yo esa adaptación la puedo hacer en positivo, busco información, quién es la persona que me puede ayudar, cómo puedo cuidarme yo para mejorar esto, qué cosas tengo que hacer, ¿vale? O puedo fracasar en esto y entrar en esa fase de agotamiento, donde además de mi problema de salud, que activó todo esto, acabo en una fase de agotamiento al cual le añado un agotamiento emocional, un estrés que ha devastado, ojo, también mi estado de salud. Porque pienso, luego mis células son capaces de manejar y entender mejor lo que ocurre. Todos sabemos que hay gente que ha vivido su enfermedad de una forma y su pronóstico ha sido mejor que otros que la han vivido de una forma más negativa. Y eso tiene una base fisiológica. Esto no es una cosa mística de meditaciones. No. Esto es una cosa perfectamente estudiada desde el punto de vista fisiológico. Llamamos la psiconeuroendocrino inmunología. ¿Esto qué quiere decir? Mis emociones activan determinadas determinadas estructuras de mi cerebro que a su vez van a segregar determinadas hormonas que a su vez van a acabar generando un cambio inflamatorio. Es decir, mi factor liberador de cortisol va a liberar mi cortisol en la corteza suprarrenal que va a modular y va a generar cambios en mis células, sobre todo en mis células inflamatorias. Es decir, el cómo pienso afecta a cómo me siento. Mis células, en realidad, saben cómo pienso. Y es mi pensamiento, no es lo que ocurre fuera, es cómo yo afronto lo que ocurre. Porque el dolor, muchas veces, es inevitable, pero el sufrimiento es algo opcional. El punto clave que también les quería compartir es ese punto de comunicación interna. Desde pequeñito nos dicen que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos en público, pero a mí me gustaría poner el foco en lo que nos decimos en privado. Esa comunicación interna es devastadora en muchas circunstancias. Nos lleva muchas veces a tener ese diálogo interior, que es lo que nuestro cerebro entiende, en tono negativo. Vaya desastre, la he cagado, esto va a ser un horror, va a ir todo mal. Bueno, pues mi cerebro eso es lo que está interpretando. No interpreta la realidad, interpreta mi comunicación interna. Y a partir de ahí hablamos de pensamientos basura. Tenemos muy claro que debemos evitar la comida basura porque es mala para la salud. Caramba, pues intentemos evitar también pensamientos basura. Intentemos también, de alguna forma, modular esto. Sabemos que la comida basura no es bueno. No pasa nada si un día me tomo una hamburguesa, pero no me debería estar tomando hamburguesa todos los días. Es decir, no pasa nada porque tengo un mal día y un día me queda ahí rayado con lo que sé que me ha pasado. Pero estar todos los días machacándome, no es una buena idea. Me va a desgastar en mi capacidad de gestionar, ¿no? Es decir, el pensamiento basura, como yo lo defino, es esa información que entra fácil
pero que idealmente nos complica nuestra forma de entender. Esa manera un poco destructiva que tenemos con nosotros mismos. Y por último, una idea fácil, es decir, ¿esto cómo lo llevamos a la práctica? Practicando. Si yo quiero jugar al tenis, puedo hacer un cursillo de tenis, pero si juego al tenis todas las semanas, mi curva de aprendizaje en el tenis va a ser mucho más fácil que si de repente estoy una semana entera jugando al tenis y nunca más toco una raqueta. Por eso, 5 minutos al día. Y no me digan, no tengo 5 minutos. Tiene muchos más de 5 minutos. Lo que pasa es que gestionamos mal nuestro tiempo, pero eso es otra película. 5 minutos diarios para parar, pensar, tomar conciencia de cómo estamos. No soy capaz de encontrar esos 5 minutos. Pues entonces nos vamos al punto de dejarlo al albor de la casualidad, de cuando alguien nos pregunta, buenos días, don Manuel, ¿cómo está? Le contestamos que bien, pero pensamos, paramos y analizamos cómo nos encontramos. La salud es inherente a nuestro estado. Sabemos que sin salud nada funciona. Y sin salud mental tampoco. No hay salud sin salud mental. Lo decía Fernando al principio, decir, está bien, la salud física, fantástico y tal, pero sin salud mental, todo lo demás no va a funcionar. Y básicamente lo que tenemos que hacer es reírnos de nuestro mono. Es decir, que esto, ¿de qué se trata? Es decir, que está ahí, está bien, ¿vale? Pero nos tenemos que empezar a reír de nuestro chimpancé, ¿no? Que se activa, diciendo, tranquilo, papá está al mando, vamos a regular esto, vamos a buscar la información, vamos a buscar la mejor manera de afrontar la situación, la mejor manera de sobrellevar la adversidad, es decir, cada día ser más resilientes. 5 ideas finales y lo dejamos, ¿vale, Fernando? Evitemos el lenguaje catastrofista. Todo lo que nos decimos es lo que nuestro cerebro piensa. Si yo pienso que va a ir mal, mi cerebro da por sentado que está yendo mal. Tenemos que centrarnos en el aquí y el ahora. Está fenomenal, dentro de 10 años todos calvos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo afrontamos la situación para que dentro de 10 años estemos mejor y diferenciemos riesgos de incertidumbres? Me cuido hoy para estar mejor mañana, pero no me preocupo de que a lo mejor mañana, dentro de 10 años, hoy, ¿qué puedo hacer hoy? Me centro en el aquí y el ahora. Busco apoyo, ¿vale? El apoyo en los míos. La mejor medicina es un buen abrazo. Un buen abrazo, no ese abracito, no, un buen abrazo. Eso sin duda alguna es, cuando alguien está emocionalmente tenso, ese abrazo es el mejor ansiolítico que podemos encontrar. Pero aprendemos a buscar apoyo. Tenemos nuestro entorno en el cual somos capaces de, efectivamente, cuando algo no funciona, parar y sentarnos, ¿no? Luego, tenemos que medir nuestras fuerzas. Es decir, nuestro cerebro nos va a ir dando señales recurrentes, es decir, para un poquito, antes de que la cosa se complique. ¿Por qué? Bueno, tenemos que, desde esa sensación, desde ese mejor autoconocimiento, seremos capaces de conocer mejor nuestras propias capacidades. A veces hay que pedir ayuda y no pasa nada. Es decir, levantar la mano y decir, no me encuentro bien, ¿qué puedo hacer? Sin duda alguna es la mejor opción. ¿Cuándo? Bueno, preferentemente antes de que todo se estropee. Luego también hay que pedir ayuda, pero la prevención es mucho mejor que el tratamiento. Y lo último, ¿vale? Cuando me siento que no puedo más, para, respira, observa cómo estás, para después poder seguir avanzando. Pero no vayamos como ese pollo sin cabeza que se levanta por las mañanas y va, bueno, pues sin tomar ni un minuto de respiro, ni un minuto de conciencia de cómo estamos. Y aceptemos las emociones, son parte de nuestra vida, ¿vale? La fortaleza no está en no sufrir. Lamentablemente eso no va a estar en nuestra capacidad. Es decir, la realidad está ahí fuera y nos van a pasar muchas cosas. No es más valiente el que no tiene miedo, sino el que lo afronta. La fortaleza no está en sufrir, sino en gestionar. Muchísimas gracias por su atención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda que pueda solucionársela. Y gracias. Muchas gracias por la charla, Javier. La verdad es que nos han entrado muchísimas preguntas. Agradecimientos, por un lado, por el tema que estamos tratando, que yo creo que además es bastante conveniente, ¿no?, en los tiempos que estamos viviendo. Mira, una pregunta que nos hacen es, un espectador nos comenta que desde hace un tiempo para acá presenta unos síntomas, pero que no tiene un diagnóstico de enfermedad aún, y que comenta que, pues, que la situación le supera y que, pues, ¿qué podría hacer, ¿no?, para poder afrontar esta situación, ¿no?, de inquietud ante un diagnóstico. Esa es la parte más difícil de gestionar. Es decir, el tener la sensación de que algo ocurre, pero no saber el qué, es incertidumbre. ¿Cómo la podemos calmar? Bueno, pues busquemos quién nos puede ayudar.
aquí el consejo siempre es buscar un médico que si no nos puede dar un diagnóstico, al menos nos pueda decir qué ocurre, es decir, que nos pueda dar una sensación de lo que está pasando. O una hoja de ruta. Te voy a pedir esta prueba y dentro de tal, cuando tengamos esta prueba, sabremos si esto es esto o lo otro, y una vez que hemos descartado esto, pues podré pedir una hoja de ruta que me lleve hacia un diagnóstico. A veces no tengo que saber lo que tengo y, bueno, me vale con saber lo que no tengo. Así que, de alguna forma, a esa incertidumbre, que sin duda es lo que profesionamos, le tenemos que poner certidumbre. Si no es saber qué ocurre, tener una hoja de ruta con los pasos intermedios o las fechas para ir dándole esa información a mi cerebro. Muy bien. También tenemos otra persona que nos pregunta sobre cómo encontrar motivación para superar diariamente una enfermedad degenerativa incurable. Fíjese, las principales lecciones de vida me las han dado pacientes que han pasado por situaciones complejas. No me siento moralmente capacitado para decirle cómo, porque como digo, en mi vida han sido situaciones en las cuales pacientes ante enfermedades terribles y muy complejas han hecho de verdad unas lecturas, ¿no? de disfrutar de pequeñas cosas, ¿no? Increíbles. Yo espero que lo encuentre porque de verdad que son situaciones difíciles y el ejemplo está en no darnos cuenta lo que nos falta, sino poner el foco en lo que tenemos, ¿no? Recuerdo un paciente con una ELA hace unos años que el tipo, la verdad es que era una imagen increíble de resiliencia y esa fue su lección, no es mía, es suya, diciendo qué bien estás y tal, es que me fijo todos los días en lo que me queda, no en lo que he perdido. Lo que he perdido ya lo he perdido y sé que lo recuperaré. Y estaba todos los días en lo que todavía le quedaba y disfrutando, ¿no? y todo eso me lo contaba sentado en una silla de ruedas, ¿no? Sabiendo que su final era muy complejo y que le quedaba escasamente un año de vida, ¿no? Y fijándonos quizás en ese punto, ¿no? En lo que tenemos, lo que nos queda, lo que tenemos por delante y no lo que hemos perdido. Muy interesante. También, bueno, hay varias preguntas relacionadas, yo creo que va relacionado con lo mismo. Tenemos un espectador que nos pregunta acerca de qué pautas puede seguir para controlar el diálogo interior. Otra persona nos dice también pues, que cómo se detiene una cadena de pensamientos negativos. Bueno, yo creo que es un poquito lo que es el diálogo interno, ¿no? En este sentido. Vale, stop, para. A ver, ¿dónde me estoy yendo? Es decir, de alguna forma, a veces ese diálogo interior lo tengo que llevar a un diálogo conmigo mismo y a veces me lo tengo que decir, incluso tengo que decir, espera. Hago un gesto, ¿vale? Para que sea capaz de coger mi atención y llevármela a otro sitio, porque entro en bucle. Es parar y llevarme a otro sitio. Y deliberadamente llevarme a otro sitio. Cuando me doy cuenta de mi pensamiento me está llevando a un sitio donde no quiero ir. Lo que tengo que hacer es reconducirlo hacia donde tengo que llevarlo, donde quiero llevarlo. Y al principio será una especie como de niño que está todo el rato mirando la tarta. Y tú le llevas hacia la mesa y mira la tarta. Le llevas a la mesa y mira la tarta. Pero poco a poco se da la cuenta de que no tiene que mirar la tarta. Es un estímulo más potente, probablemente. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Llevarnos una y otra vez esto. Parar, pensar y repensar. Es decir, y vamos a buscar el foco en otra cuestión. A veces es tan sencillo, totalmente de acuerdo. Y a veces necesitamos que un profesional nos ayude. Bueno, podemos pedir ayuda. Es decir, a veces entramos en un bucle, es una dinámica tan encarcerada que no nos permitimos, no somos capaces de hacerlo sin ayuda. Bueno, levantamos la mano y pedimos ayuda. Hay técnicas psicológicas muy potentes, sobre todo, eso llevado al extremo es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Gente que no es capaz de parar, ¿no? Estoy hablando de las obsesiones normales o cotidianas, sino estoy hablando de un trastorno. Fijaros en esa dimensión, ¿no? Donde nosotros podemos ayudarles. Bueno, pues somos capaces de dar estrategias sencillas o irnos a un TOC, a un trastorno obsesivo más complejo y también ser capaz de ayudarlos. Claro que se puede. La estrategia es parar y reconducir mi atención. Si no soy capaz de hacerlo, a la primera no va a salir, eso ya se lo digo, voy capaz y voy repitiéndolo y cuando veo que no puedo, pues a lo mejor tengo que levantar la mano y pedir ayuda. Sí. También nos hacen mención a si existe algún tipo de herramienta o cómo se puede valorar cuánto de resiliente se es. Si esto se puede valorar de alguna manera.
Sí, hay algunas escalas que tienden a intentar aproximarnos a medir la resiliencia, ¿no? Eh, Particularmente me gustan regular esas escalas que miden resiliencia, ¿no? Porque al final no dejamos de hacer preguntas y plantear determinadas opciones, ¿no? Pero sí, sí hay algunas escalas que lo pueden medir, pero en realidad yo creo que la resiliencia tiene que ser una consecuencia de un equilibrio emocional y que yo sea capaz de afrontar con solvencia las exigencias que tengo en mi día a día. En fin, no se trata de cuán resiliente soy, sino cuán resiliente tengo que ser, ¿no? Entonces habrá gente que bueno, pues que por su vida está en un contexto muy tenso y necesita mucha más resiliencia que a lo mejor en otro que está en una situación mucho más confortable y que está con menos resiliencia pero con mejor equilibrio emocional. Claro que las hay, bueno, regular en ese sentido a la hora de poder recomendar una y que la hagan en internet y que diga, pues soy súper resiliente, pero estoy hecho un piñapo, pues mal, mal. Bien, aquí hay otra pregunta que me parece bastante interesante, ¿no? Que es ¿cómo podemos trabajar la resiliencia en niños pequeños? Vale, la resiliencia va muy íntimamente ligada a la autonomía. No sé quién me ha hecho esa pregunta, pero gracias, porque creo que es algo que nos estamos equivocando, ¿no? Estamos equivocando, ¿no?, la educación en positivo con un buenismo extremo, ¿no? Los niños tienen que frustrarse, tienen que aprender a regular sus emociones, tienen que aprender que el no existe, tienen que aprender a que las cosas no son siempre como y cuando quiero, ¿no? Y esto lo aprendemos desde pequeñito. Es decir, ¿cómo vamos siendo capaces de generar un niño resiliente? Un niño que es capaz de aceptar los propios límites de las cosas. No se trata ahora de coger una estructura arreglada, ordenada, quizás volver a los 60. No, no es eso. Pero muchas veces lo contemplamos, ¿no? Estamos equivocando, ¿no?, en la educación en positivo, ¿vale?, con el buenismo extremo, como les digo, ¿no? Esto es jauja, el niño no puede llorar, el niño no puede frustrarse. El niño va a llorar y se va a frustrar. La cuestión es cuándo. Si lo va a hacer ahora que es pequeñito y va a ser cosas sencillas y va a aprender a gestionarlo, o cuando sea mayor y entonces no va a saber qué hacer y va a tener ahí delante, ¿no?, una situación, bueno, compleja y no va a ser capaz, ni el entorno no va a ser capaz de ayudar, ¿no? Bueno, poco a poco, no pasa nada porque el niño se caiga y llore y le digamos que no puede repetir una chuche y que de alguna forma tenga que ser capaz de ir afrontando pequeñas situaciones que emocionalmente no son las más positivas. No pasa nada, no pasa nada. Otra cosa, insisto, que esto lo llevemos al extremo. Es decir, la vida es gris, no es blanca o negra. Es decir, ni nos vamos a una autoridad de ordeno y mando con el castigo como paradigma, ¿vale?, ni nos vamos al otro extremo donde todo es estupendo y el niño no puede llorar. Pues si llora, somos malos padres, ¿no? El equilibrio está en el gris, en el medio, en el término medio. Ya decía Aristóteles hace 2000 años. El equilibrio está en el término medio. Tienen que aprender a gestionar sus emociones. ¿Y cómo las aprenden a gestionar? Gestionándolas. Si no las gestionan, se lo podemos contar, pero eso no va a valer mucho. Nos ha entrado otra también, bueno, pues que es bastante importante, yo creo, ¿no? Te preguntan acerca de cómo gestionar las emociones de dolor y sufrimiento ante la pérdida, pues, de un familiar, pues como por ejemplo puede ser un hijo, Uh -huh. para seguir adelante y poder seguir con el día a día. Este ejemplo es para el único que no aplica. Nuestro cerebro está ordenado para perder a un padre, a un abuelo, incluso una pareja, pero hacia un hijo es un dolor muy diferente. Todo lo que les voy a contar aplica para todo, menos para la pérdida de un hijo. Yo creo que es eso el único dolor que a partir de ahí no sabía cómo darles un consejo fácil, ¿no? Hay que intentar repensar esa relación con su hijo, intentar anclar en lo más profundo del corazón la parte más positiva de su hijo y transformar el dolor en melancolía. Que eso es lo que intentamos hacer con los duelos. Es decir, los duelos es una pérdida, es un dolor, es una pérdida de un ser querido, no tiene consuelo. Y el tiempo no es que lo cure todo, el tiempo lo que hace es que ordena las cosas. Particularmente interesante es encontrar ese espacio de con quién lo podemos compartir. Y no es fácil, ¿no?, porque probablemente la pareja con quien hemos tenido ese hijo, su madre o su padre, pues evidentemente
no sea la mejor persona con la que poder hablar esto. Complicado, es que me viene a la mente un buen amigo que está en la situación y cuando le pregunto cómo está, hacía unos años, él siempre me contesta sobreviviendo. Y lo entiendo porque, bueno, tira de su vida, tiene 2 hijos más y fenomenal y demás, todo estupendo, pero bueno, es un dolor muy complejo. Para el resto, nuestro cerebro nos va a ordenar, ¿cierto? Podemos tener un vínculo más estrecho con una madre o con un padre y esto de repente que nos cueste un poquito más evolucionar en ese duelo, en esa pérdida de ese ser querido. Y vamos a ir colocando ese dolor en melancolía y se va a quedar ahí anclado y no quiere decir que no dejemos de llorar. Lloraremos, pero lloraremos con una cualidad distinta. Lloraremos con una cualidad ligada al recuerdo en positivo. No va a ser el dolor desgarrador de cuando la pérdida está muy próxima. A veces nos ayuda a escribir las cosas. Cuando nosotros nuestras emociones nos cuesta expresarlas, podemos intentar escribirlas. Un diario de nuestras emociones escrito para nosotros mismos, no es una cosa que tengamos que compartir, pero a veces el ser capaz de ir poniendo en palabras, ¿no? Y esas palabras en escribirlas, ¿no? En cómo nos sentimos hoy en relación a esa pérdida y mañana y pasado para que después, dentro de un mes, 2 o un año, seamos capaces de releer y darnos cuenta de que las emociones se han ido cambiando. A lo mejor nos permite también evolucionar en la organización de ese duelo, ¿no? Pero como digo, hay 2 duelos, el duelo de todos y el duelo de un hijo. No aplican de la misma. Fenomenal. Bueno, te voy a plantear la última pregunta. Se nos acaba el tiempo. Sería si nos comentan si es verdad que la situación emocional impacta en el pronóstico de las enfermedades. De manera genérica, en medicina las cosas no son nunca sí o no, es decir, hay que analizarlas en su contexto. Es decir, sin duda alguna, la evolución es más favorable con un estado emocional positivo. Eso no quiere decir que un estado emocional positivo me cure una enfermedad. Ojo, no tiene nada que ver. ¿Vale? Sin duda alguna, nosotros, después de cualquier enfermedad complicada, el afrontamiento que la persona, que el paciente hace de esa enfermedad, va a mejorar mucho su pronóstico. Pero no quiere decir que eso sea ligado a una mejoría de la enfermedad, sino simplemente la recuperación, simplemente el cómo va a cuidarse, simplemente todas las cosas que vamos a ir haciendo. Si yo después de un infarto me cuido más porque estoy más motivado para hacer las cosas, mi salud cardíaca va a mejorar que si estoy triste, deprimido, encamado, en cuyo caso mi salud cardiovascular no solo no va a mejorar, sino que va a empeorar. Es decir, que al final mi autocuidado va muy ligado a mis emociones, a mi autoestima. Y eso es importante. Esto de que por ahí tal, bueno, eso es un poquito más complicado de explicar, ¿no? La evolución de la enfermedad es bastante paralela en cualquier escenario. Las complicaciones es lo que vamos a ser capaces de mejorar. Muy bien. Pues en principio nada más, Javier, agradecerte la charla, creo que ha sido muy práctica y espero que haya servido de utilidad para los asistentes. No sé si quieres comentar alguna cosa como despedida. Bueno, no sé, la verdad es que me parece que estamos en un momento emocionalmente muy intenso, ¿no? Y yo creo que si hace unos años, ¿no?, había unos cuantos locos como yo que pensábamos que la salud mental era muy importante, hoy ya somos muchos más, en el sentido que sabemos que no hay salud mental. Y yo creo que las cosas no hay que esperar a que se rompan, ¿no? En medicina es mucho más fácil prevenir que curar, ¿no? Por eso cuando Fernando me propuso esto me pareció una idea maravillosa. Es decir, esto no se trata de cómo arreglamos algo que se ha roto, sino cómo prevenimos para que no se rompa. Y que de alguna forma es algo que yo creo que es importante. Cuidarse. Cuidarse es, el autocuidado es físico, pero también es emocional. Y si esto les ha dado un puntito para que esto les motive a cuidarse un poquito más, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Por ahí tenían también referencia a mis redes sociales. Si alguna pregunta se les ha quedado y se las puedo contestar, pues estaré encantado de poder ayudarles. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Agradecer también a todos vosotros que nos hayáis acompañado hoy en este webinar, esperando, como siempre, que esta charla os haya sido de utilidad. Si estáis interesados en cómo preservar y mejorar vuestra salud, os invito a entrar en nuestra plataforma de Salud y Bienestar,
vía aplicación móvil o web, en la que vais a poder encontrar, entre otros servicios, el de orientación telefónica para todos los asegurados, dirigida a la gestión de las emociones, con el asesoramiento de psicólogos. Otros contenidos que encontraréis son planes para mantener hábitos saludables, de prevención y cuidados de enfermedades, así como un blog de salud sobre diferentes temáticas de interés. En estos días vais a recibir un email con un link donde podréis ver de nuevo el webinar y una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer vuestra opinión sobre esta charla y vuestros intereses en futuros contenidos. Además, es importante también comentaros que en este email vais a tener la posibilidad de descargaros el documento Resiliencia y Enfermedad Crónica, que está validado por el equipo médico de la Salud y Bienestar y que está orientado a describir cómo hacer frente a nuestras emociones ante el diagnóstico de una enfermedad crónica, factores a tener en cuenta para conseguirlo y que contiene además un apartado específico sobre resiliencia en niños con enfermedad crónica. Sin otro particular, os emplazo al siguiente webinar sobre el que estamos ya trabajando y que tratará sobre actividad física recomendada por edad en niños. Buenas tardes a todos y nos vemos pronto.